Hola otra vez. Hoy vamos a hablar de las oraciones de relativo, también conocidas como oraciones adjetivas. Son oraciones subordinadas, es decir, cada una tiene su sujeto, su verbo y sus complementos, pero tienen una función muy determinada, tienen una función muy específica, que es la misma función que puede hacer un adjetivo. ¿Cuál es principalmente la función que realiza un adjetivo? Es modificar al nombre y especificar el nombre, pues esa va a ser la misma función que va a cumplir la oración de relativo. ¿Va a explicar o va a especificar? Tiene esos dos vertientes. Vamos a ver un pequeño vídeo para ver cuál de los tres personajes que van a salir es tu favorito. I'll see you in hell. Yes, buy it, now, buy it, yeah, no, buy it. Just relax, breathe a little, just relax. Which Louis is your favorite? Louis who was reading? The Louis who was working? The Louis who was playing with a knife? Como ves, se especifica cuál de los tres es tu favorito con el pronombre relativo who. ¿Por qué who? En este momento porque se está refiriendo a una persona. Pero no solamente los relativos son para personas, también son para cosas, para lugares e incluso para tiempo y también para posesión. Vamos a ver entonces una breve explicación de cómo se usan los relativos y cómo se forman los relativos para que puedas hacer tu ejercicio correctamente. Vamos allá. Bien, una vez que te he dado una explicación un poco general de lo que son las oraciones de relativo, vamos a ver específicamente cómo son y cómo se hacen. Bien, vamos a empezar por un ejemplo. This is Mark. Hi Mark, how are you? Good. Mark is a good student. Mark has got good grades. Mark, who is a good student, has got good grades. Como ves, en este caso he cogido dos oraciones diferentes y las he unido mediante el pronombre who, que es el pronombre relativo. Y además la he metido entre comas. Lo que está entre comas es la oración de relativo. Pero se puede hacer de otra manera. Vamos a usar las dos mismas oraciones para hacer otra oración de relativo. Mark is a good student who has got good grades. En este caso he vuelto a unir las dos oraciones con el pronombre relativo who. Sin embargo, en esta ocasión la oración de relativo no va entre comas y no va en medio de la frase, de la primera frase, sino que va detrás de la primera frase. En el caso anterior, en el que hemos visto las comas, la oración es explicativa y en inglés se dice non-defining. En este caso, la oración es especificativa y se dice defining en inglés. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bien, defining clause tell us which person or thing or which kind of person or thing is meant. Es decir, las oraciones defining, en el castellano se dicen especificativas, nos va a decir a qué persona o cosa o qué tipo de persona o cosa se refiere la oración de relativo. Por ejemplo, the woman who is wearing a black dress is Tom's mother. Who is wearing a black dress está especificando qué mujer es la madre de Tom. De las diferentes mujeres que pueda haber presentes, la única que es la madre de Tom es aquella que lleva un vestido negro. Who is wearing a black dress. Por eso está especificando. En el segundo ejemplo, Tom has a mother who worked as a teacher. Evidentemente, Tom tiene una madre, no tiene muchas. Entonces, en este caso no especifica, pero sí dice qué tipo de persona era. A mother who worked as a teacher, que trabajaba como profesora. Bien, si te das cuenta, en las defining, en las oraciones especificativas, no hay comas. Es decir, la oración de relativo puede ir al final, como en el segundo ejemplo, puede ir en medio de la otra oración, como en el primer ejemplo, pero nunca lleva comas. Luego tenemos las non-defining. Las non-defining son las que se llaman en castellanos explicativas.
y una non-defining clause add extra information separated by commas in writing and intonation in speaking. Es decir, que estas oraciones de relativo no especifican, sino que añaden información extra. Es una información que normalmente no es necesaria para comprender la frase sin ella. Es decir, en el caso del ejemplo de defining, si yo le quito la oración de relativo, esta oración de relativo la quitase, the woman is Tom's mother, si hubiese muchas mujeres no sabría cuál de ellas es. Entonces el significado de la oración variaría. Sin embargo, en el ejemplo de la non-defining, Tom's mother, who is 78, goes swimming every day. La madre de Tom, que tiene 78 años, va a nadar todos los días. Si yo quitase who is 78, el sentido de la frase es exactamente el mismo. La madre de Tom va a nadar todos los días. Es decir, la oración explicativa añade información extra, explica, no especifica. Y la defining o especificativa es la que dice a quién o a qué nos estamos refiriendo. También habrás observado que las non-defining son las que van entre comas, ¿de acuerdo? Hay una diferencia entre ellas que vamos a ir explicando también poco a poco, tanto en significado, que te lo acabo de explicar, como formalmente. Todas las oraciones relativas vienen introducidas por un pronombre relativo. Este pronombre relativo siempre tiene que sustituir a un nombre, por eso se llama pronombre. Bien, ¿cuáles son? Tenemos who, modifying people, es decir, uso who cuando tengo que modificar a un sustantivo que se refiera a una persona. Good teachers are those who learn from their students. Los buenos profesores son aquellos que aprenden de sus estudiantes. ¿Por qué he puesto aquí who? Porque those, que se refiere a teachers, entonces, ¿quién aprende de los estudiantes? Los profesores. Who está sustituyendo a la palabra teachers. Luego, como teachers se refiere a persona, uso who. Which, when modifying things or object, es decir, cuando el sustantivo al que modifica la oración de relativo es una cosa, un objeto, es decir, no es humano o no es un animal tipo mascota, en ese caso usamos which. The subject which teaches you best is respect. La asignatura, un objeto, asignatura que te enseña mejor es el respeto. Aquí he usado which porque la palabra subject, es decir, se llama el antecedente es el nombre al que modifica, subject, ¿vale? Se refiere a un objeto, a algo que no es humano. Whose, expressing possession. En este caso, whose va a expresar una posesión. Es decir, en el relativo va a haber una posesión. Luego vamos a verlo un poquito más en detalle. I once knew a student whose objective was to learn. Bien, en este caso, whose se está refiriendo a esta persona, pero sin embargo es cuyo objetivo. Es decir, esta persona, student, has got an objective, tiene un objetivo. Luego, al tener una cosa, haber posesión, el relativo que uso es who. Como digo, lo vemos ahora en detalle. Where, modifying places. Where, cuando se modifican lugares, cuando el nombre se refiere a un lugar. Hay que tener cuidado también con esto y ahora, dentro de una diapositiva o dos, os lo voy a explicar con más detalles. Books are the places where all the magic happens. Los libros son lugares donde toda la magia sucede. Bien, where sería el relativo que modifica al nombre place. En este caso, evidentemente, los libros no son lugares, son objetos, pero se usa en un sentido metafórico. When, modifying times, es decir, cuando la palabra que se modifica se refiere a un tiempo. Se puede referir a week, a day, a month, es decir, un periodo de tiempo, un año o cualquier expresión de tiempo que pueda haber. There will be a time when all your dreams will come true. Habrá un tiempo cuando todos tus sueños se hagan realidad. Cuando también se puede traducir como en el que, ¿de acuerdo? Habrá un tiempo en el que todos los sueños o todos tus sueños se convertirán en realidad.
Igual que el anterior en el 4, los libros son los lugares en los que toda la magia sucede. Bien. When they are in a defining clause, who and which can be replaced by that. Es decir, who y which pueden ser sustituidos por el pronombre that, pero solamente cuando están en una defining clause, es decir, en una oración especificativa, la que no lleva comas. They always follow the noun that they modify. Esto es muy importante. Una oración de relativo siempre, siempre, siempre sigue el nombre al que modifica. Lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Vuelvo un momento a la diapositiva anterior para que veáis cómo la oración de relativo siempre está detrás del nombre al que modifica. ¿De acuerdo? Siempre va pegada al nombre, justo detrás del nombre al que modifica. Esto siempre va a pasar. A relative sentence always starts with a relative pronoun, unless they are omitted. Es decir, siempre una oración de relativo va a comenzar con un pronombre relativo. Vuelvo a la diapositiva anterior, a los ejemplos, como veis, aquí empieza por who, aquí which, whose, where, when. Siempre va a empezar la oración de relativo, la primera palabra siempre va a ser el pronombre relativo, excepto si ese pronombre relativo se puede omitir, que hay casos en los que se puede omitir. Luego lo vamos a especificar. Bien, with names of places we can use two relative pronouns. Lo que te decía antes, cuidado con los nombres de lugares. ¿Por qué? Porque los nombres de lugares pueden usarse dos relativos. Uno sería which, otro sería where. ¿Cuándo se usa uno o cuándo se usa otro? Bien, which, we use which when we refer to a place as a unity of object. Es decir, usamos which cuando nos referimos al lugar como una unidad, un conjunto o un objeto. For example, I like the building which is at the end of the street. Es decir, me gusta el edificio que está al final de la calle. Fíjate como edificio, la palabra building, se refiere a un lugar. Un edificio es un lugar. Sin embargo, en este caso está tratado como un objeto, porque me gusta el edificio que está al final de la calle. Es decir, al final de la calle hay algo, ese algo es un edificio. Entonces, como es ese algo, lo estoy tratando al edificio no como lugar en el que pues, se trabaja o se vive o se hacen cosas, sino lo estoy tratando como un objeto, ¿vale? El edificio. Por eso uso which. Otro ejemplo. Paris is the city which I prefer to spend a week. París es el sitio que yo prefiero para pasar una semana. Es decir, París en su conjunto, como unidad, como ciudad, sería un objeto, no un lugar, sino un objeto. Entonces, la palabra city, que es el antecedente, está tratado no como where, sino, en este caso, como objeto. Bien, y where, when we refer to the place as a site in which something happened. Where es cuando nos referimos al lugar, pues como lugar propiamente, es decir, como recinto en el que algo sucede. En este caso, si uso where, this is the building where I work. Este es el edificio donde trabajo. En este caso no me estoy refiriendo al edificio como objeto, sino como sitio donde yo trabajo, en el que yo trabajo. Por eso pongo where. Paris is the city where my wife and I first met. París es la ciudad donde mi mujer y yo nos conocimos por primera vez. Entonces, cuando te encuentres con un nombre que se refiere a un lugar, cuidado. Mira si es un lugar donde sucede algo o es un lugar que es tratado como objeto o como unidad. Bien, ahora vamos a ver cómo unir dos oraciones en una de relativo. Pero esto es algo que yo te explico a ti, ¿de acuerdo? Es como una especie de, bueno, digamos, truco para hacer bien los ejercicios que vas a tener que hacer cuando te encuentres con que tienes que unir dos oraciones de relativos. Vas a seguir unos sencillos pasos que si los sigues, tú, al estar esto grabado en vídeo, puedes ir hacia atrás y ver el vídeo una y otra vez hasta que te quedes con ello, ¿de acuerdo? Y practícalo de esa forma. Si no sabes, una vez que ya lo hagas muchas veces, vas a coger el sistema automáticamente, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a usar la misma frase del principio. Mark is a good student, he has got good grades. Bien,
¿qué hago para unir estas dos oraciones en una de relativo? El primer paso, first step, identifico los elementos, nombres, pronombres, posesivos, etcétera, que se refieran a la misma persona o a la misma cosa o al mismo lugar en las dos oraciones. En este caso tenemos oración 1, Mark is a good student, oración 2, he has got good grades, en la que hay dos elementos que se refieren, en este caso, a la misma persona. ¿Cuáles son? Pues seguramente los has identificado ya. Mark y he se refieren a la misma persona en estas dos oraciones. Bien, segundo paso. Sustituyo la segunda palabra que he señalado Mark y he señalado he, la segunda por un pronombre relativo, el pronombre relativo adecuado. Es decir, de entre los pronombres relativos que hemos visto, ¿cuál sería? Se refiere a una persona, who, se refiere a un objeto, which, se refiere a un lugar, pues where o which, se refiere a un tiempo, when, ¿de acuerdo? Se refiere a una posesión, whose. En este caso está referido a una persona. Luego, el cambio tiene que ser del segundo he por who. Muy bien. Una vez hecho esto, ya tengo la oración de relativo ya puesta. Ahora la cuestión es, ¿dónde coloco la oración de relativo? Bien, en este caso preciso hemos visto dos ejemplos. Uno sería ponerla en medio y la otra sería ponerla al final. Pero no siempre esto va a dar resultado. ¿De qué forma te puedes asegurar que siempre te va a salir bien? Colocando la oración de relativo detrás del primer sustantivo que hayas señalado en la primera oración. Si tú has señalado Mark en la primera oración, la oración de relativo tiene que ir detrás de Mark. Entonces, vamos a abrirle espacio a la oración de relativo. Eso es. Y ya tendríamos nuestra oración. ¿La tendríamos completa? No, cuidado. La oración no iría ahora todavía completa. ¿Por qué? Le faltaría solamente un detalle. Si la oración es explicativa, hay que ponerle comas. En este caso, la oración es explicativa. Bien, ¿cómo sé yo si la oración es explicativa o no lo es? Bien, yo te voy a dar un pequeño truco. Normalmente, y te digo pues en un 90 y muchos % de los casos que te vayas a encontrar, siempre que vayas a poner una oración de relativo detrás de un nombre propio, y da igual que ese nombre propio sea de persona o de lugar, siempre detrás de un nombre propio va a ser explicativa y va a ir ahí entre comas. No es algo infalible que pase el 100%, pero en la mayoría de los casos es lo que te vas a encontrar. Esto es un pequeño truco para ayudarte. Pero realmente si tú le pones coma o no va a depender de si tú estás dando una explicación, añadiendo una información extra o estás especificando cuál. En este caso no tienes que especificar qué mark, a menos que no haya pues 3 o 4 mark dentro de la misma sala. Entonces sí, entonces sería especificativa, pero lo normal es que ya sabemos quién es Mark, lo hemos conocido antes, y ahora yo añado que tiene buenas notas para dar una información extra y luego sigo con mi oración. Es un buen estudiante. Bien, vamos a hacer otro ejemplo muy similar, pero en este caso va a variar un poquito. Bien, volvemos a hacer los pasos. Primero, identifico los elementos que se refieren a lo mismo. En este caso, the man y he se van a referir a lo mismo. Segundo paso, voy a sustituir el segundo elemento por un pronombre relativo. En este caso también aparecería who, porque también se refiere a persona como en el anterior. Tercer paso sería insertar la oración de relativo después del primer sustantivo señalado. El primer sustantivo es the man, pues lo insertamos en medio. En este caso, ¿llevaría comas o no llevaría comas? Esta es la diferencia. En este caso sería una especificativa, porque me está especificando qué hombre es el profesor, que es the man who is wearing a hat. Esta es, que es la oración de relativo, me está especificando qué hombre es un profesor. Entonces, en este caso no hay comas porque es una oración especificativa. No está dando información extra, me está especificando de entre todos los hombres que puede haber cuál es el profesor. Bien, este sería un resumen de los pasos que hay que dar. Si sigues estos pasos y lo haces, siempre te va a salir bien, ¿eh? ¿Cuándo se puede omitir un pronombre relativo? Omitting relative pronouns. Bien, los pronombres relativos dan información extra sobre
un nombre de la oración principal. Esto es lo que venimos diciendo desde el principio. Pero este nombre puede tener la función de objeto o sujeto en la oración de relativo. Por ejemplo, that's the woman who bought my car. En este caso, este who tiene la función de sujeto dentro de la oración de relativo. Esta es la oración de relativo, que compró mi coche. ¿Quién compró mi coche? Pues es sujeto, porque ese es el pronombre que está sustituyendo a the woman, para no tener que repetir otra vez the woman. Entonces, esto sería en el caso en que un pronombre relativo hace de sujeto, pero también puede ser objeto. That's the flat I like. La oración de relativo es that I like. Bien, I like, me gusta que the flat, me gusta el piso. Este that aquí está sustituyendo a the flat, luego la función de that es objeto. Bien, ¿y para qué quiero saber esto? Cuando un pronombre sea sujeto, un pronombre relativo, no se puede omitir. No se puede omitir. Pero cuando es objeto, sí se puede omitir. Con lo cual, aquí, that's the flat, si yo dijera that's the flat I like, lo diría perfectamente y se puede omitir perfectamente. Para decíroslo de una forma, o decírtelo de una forma más clara, si el pronombre relativo va seguido inmediatamente de verbo, entonces no se puede omitir. Si no va seguido de verbo, va seguido normalmente pues, de un sujeto, que puede ser un pronombre o un nombre, entonces sí se puede omitir. Vamos a ver algunos ejemplos. That's the flat I like. Ese es el ejemplo que hemos visto antes. You are the person I need. Aquí sería you are the person that I need. O you are the person who I need. Tú eres la persona que yo necesito. Y este que lo hemos omitido. ¿Por qué? Pues porque no va seguido de verbo, porque la función de aquí de el that o who sería objeto directo. I need who. Necesito una persona, que eres tú. She loves the music I love. A ella le encanta la música que a mí me encanta. Entonces, she loves the music which I love, o she loves the music that I love, pero este that se podría omitir porque hace la función de objeto. Sin embargo, fíjate en el último ejemplo que es incorrecto. Mark Twain wrote Tom Sawyer is my favorite writer. Aquí sería Mark Twain que escribió Tom Sawyer, pero ese que aquí está omitido y no se puede omitir. Aquí hace falta poner who. ¿Por qué? Las oraciones relativo pueden omitir su pronombre relativo solamente cuando sean especificativas, solamente cuando sean defining clause, nunca cuando son explicativas, como esta que va entre comas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la oración vaya entre comas, no se puede omitir. Cuando el pronombre relativo vaya seguido de verbo, no se puede omitir. En el resto de los casos, sí. La oración no va seguido de verbo y no va entre comas, entonces sí se puede omitir el pronombre relativo. ¿Qué pasa cuando el verbo va seguido de una preposición? Los relativos normalmente no van seguidos de preposiciones, no van precedidos por preposiciones. Y digo normalmente. En el lenguaje de todos los días, en el lenguaje diario, no se pone una preposición delante de un relativo. Esto es diferente al castellano. En castellano sí podemos poner una oración de relativo precedida por una preposición. Por ejemplo, me gusta la persona con la que vienes. Con, y después viene la que vienes, que es la oración de relativo. Así no se suele hacer en inglés. Se puede hacer en un lenguaje muy, muy, muy formal. Tenemos los ejemplos aquí. You are looking at that girl. She is my sister. Estas son dos oraciones que no están unidas todavía. Tenemos that girl y tenemos she, que se refieren a la misma persona. Bien, the girl who you are looking at is my sister. Fíjate cómo la preposición se ha quedado detrás del verbo. En español no sería así. En castellano sería the girl at who you are looking at who you are looking is my sister. Es decir, en castellano la preposición sí podría venir aquí, pero en inglés no. In everyday speech, es decir, el lenguaje normal y corriente. El lenguaje muy, muy formal, sí, sería the girl
At, pero aquí tendríamos que usar whom con M. No es un error, es whom. At whom you are looking is my sister. Esto es lenguaje muy formal. Ahora hablaré un poco del whom. Bien, el pronombre de relativo hemos dicho que siempre es el que tiene que abrir la oración de relativo. Entonces, no podemos poner una preposición delante. ¿Dónde se queda la preposición? Detrás del verbo. Ahora, luego haremos una oración paso por paso con una preposición. Aquí la tenemos. The girl is my sister, you are looking at that girl. Como veis, hemos señalado los dos elementos que se refieren en este caso a la misma persona, the girl. La segunda es la que voy a sustituir por el pronombre relativo, who, pero esto no se puede quedar así. Hemos dicho, el relativo tiene que ir siempre al principio de la oración. Y ahí es donde tiene que ir. ¿Qué ha pasado con la preposición? Que se ha quedado detrás, at, y ahí es donde tiene que quedarse. Y ahora pues lo que hacemos es insertarla. En este caso no lleva comas porque es una oración especificativa. Está especificando a qué chica es mi hermana, que es la que estás tú mirando. Pasa lo mismo con el siguiente ejemplo. The car is extraordinary. I paid 30,000 euros for that car. Bien. Señalamos los dos elementos que se refieren a lo mismo. The car, that car. Aquí lo sustituimos por which, puesto que car es un objeto. Y, como hemos hecho antes, which tiene que ir al principio de la oración de relativo. No se puede quedar detrás. ¿Qué ha pasado con la preposición for? Porque se queda al final de la oración. The car which I paid 30,000 euros for is extraordinary. En este caso, la opción de poner comas va a depender si la persona a la que me estoy dirigiendo sabe a qué coche me estoy refiriendo o hay muchos coches y yo le estoy especificando. En este caso he decidido poner comas porque el coche, tú y yo sabemos que el coche del que estoy hablando es el mío porque yo pagué por él 30.000 euros. Entonces no tengo que especificar qué coche es porque ya sabemos qué coche es. Pero bueno, algunas veces poner comas o no poner comas es un poco la opción del hablante, si tiene que especificar o simplemente tiene que dar información extra. En este caso, he considerado que hay que dar que el hecho de que tú sepas el dinero que yo he pagado por ese coche es algo extra, una información extra que yo he querido incluir, pero que no hace falta para el significado de mi frase, que es que el coche es extraordinario. Hablamos un poquito de whose y whom. Bien, whose means of whom. And refers to people usually. Bien, of whom, de quién. Es decir, whose es un posesivo. Whose se refiere siempre a que la oración de relativo implica una posesión del nombre al que modifica. Ejemplo, this is Jack. His sister is staying with us. Este es Jack. Su hermana se queda con nosotros. Es decir, Jack tiene una hermana y su hermana es la que se queda con nosotros. En este caso, cuando tengo que sustituir his, ¿por qué? ¿Y por qué sustituyo his? Porque es la palabra que se refiere al mismo persona, en este caso, que a la que se refiere la primera oración. Es decir, cuando yo hablo de his sister, es la hermana de ¿quién? La hermana de Jack, su hermana. Entonces, al tener que sustituir este his por un pronombre relativo, tengo que mantener ese sentido de posesión. No puedo decir who es qué, y ya está. Tengo que decir cuya hermana. Nosotros en castellano tenemos cuyo o cuya, cuyos y cuyas. En inglés está la palabra whose, y da igual que el poseedor sea poseedor que tiene la relación, como en este caso hermana, sea persona, sea cosa o sea animal. Normalmente se refiere a persona. Normalmente el posesivo va con persona, pero puede referirse también a un animal o incluso un objeto. En el caso de whom, como ya digo, es muy formal, solamente se usa en contextos muy formales y es cuando el nombre al que se refiere tiene la función de objeto directo o se precede de una preposición, como antes os he explicado. Entonces, queda ya un poco
como un lenguaje un poco arcaico, un lenguaje de frases hechas o de fórmulas que te puedes encontrar a lo mejor en una carta, pero normalmente no lo vas a encontrar en el lenguaje de todos los días. Ejemplo, she only invites people whom she likes. Bien, ¿podría aquí poner solamente who she likes? Perfectamente, perfectamente. Ella solo invita a personas a quien a ella le gusta. Es decir, personas que a ella le gustan. ¿A qué le gusta a ella? Esas personas. Es objeto directo, entonces podríamos usar whom. Pero, ya digo, si usamos who es igualmente correcto y es más, es mucho más común. Whom no suele usarse en lenguaje diario. Sin embargo, la segunda oración es un poco más formal y es una fórmula que podemos encontrar muchas veces, sobre todo en las cartas. This letter goes to whom it may concern. To whom it may concern, a quien pueda interesar. Entonces, este whom es porque la preposición to la tenemos que dejar delante. ¿Por qué? Pues porque es formal. Lo normal es que se diga es this letter goes who it may concern to y dejar la preposición detrás. Pero como en este caso es algo muy formal, la dejamos delante y entonces estamos obligados a poner whom detrás. Como digo, esto es solamente un caso muy, muy formal. Bien, si quieres el vídeo puedes pararlo aquí. He terminado la explicación. Espero que lo hayas entendido todo mucho mejor, que sepas ahora cómo unir oraciones de relativo. Ve el vídeo tantas veces como necesites y sobre todo haz muchos ejercicios de ello. Mientras más ejercicio haga, mejor. Vamos, en este momento, si no quieres parar, hay una pequeña práctica que yo sí te aconsejo que en este momento le des a la pausa del vídeo, intentes hacer el ejercicio y luego yo voy a dar las soluciones a ver si coinciden con las tuyas o no. ¿De acuerdo? Bien, pues sería. Hay que elegir el pronombre relativo más apropiado para cada una de las oraciones. My friend Jack, whose parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland. ¿Por qué whose? Porque estamos hablando de que hay una posesión, una relación de posesión entre Jack y padres, cuyos padres. Los padres son de Jack. Jack tiene padres. Una relación de posesión o relación afectiva en este caso. Entonces, el pronombre adecuado sería whose. Sí decirte que whose normalmente precede casi siempre casi siempre no siempre, va a preceder a un sustantivo. ¿De acuerdo? Here is the computer program that I told you about. Es decir, estamos hablando, computer program es un objeto y vamos a decir that. Y fíjate en dos cosas. Primero, la preposición se ha quedado detrás. I told you about that computer program. Te conté sobre ese programa de ordenador. Y segundo, este that, si quisiéramos, lo podríamos omitir. Podría ser here is the computer program I told you about, porque no es una oración explicativa, es decir, no va entre comas y no va seguido de verbo. Está I en medio. I don't believe the story that she told us. Bien, en este caso también se podría omitir, también podríamos quitarlo por las mismas razones que he explicado anteriormente. Peter comes from Whitney, which is near Oxford. Bien, Whitney es una ciudad, es un nombre propio. Fíjate, como digo, casi siempre cuando hay un nombre propio, detrás la oración de relativo va seguida de comas, es decir, es explicativa. En este caso, ¿por qué he usado which y no where al ser una ciudad? Porque estoy hablando del lugar como una unidad, no como un sitio donde, en el que. Peter viene de Whitney, que está cerca de Oxford. Es decir, la unidad, la localidad, estoy hablando de Whitney como un conjunto, un pueblo, una localidad que está cerca de otra localidad que es Oxford. This is the game with which the mother was committed. En este caso, esto es un ejemplo de formal, lenguaje formal. ¿Por qué? Porque fíjate dónde está la preposición, está delante, por eso estaba aquí la posibilidad de whom. Pero claro, evidentemente, si aquí tenemos gam, hay un pequeño error ortográfico. No es gam, que sería goma de mascar, sino gun, arma.
¿De acuerdo? Pues es un objeto, por tanto es which. Have you received the parcel that or which we sent you? En este caso tenemos dos opciones. Podemos usar which, podemos usar that. ¿Por qué? Es una oración especificativa y en ese caso todo lo que sea who o which puede ser sustituido por that. En este caso, ¿se podría omitir? Sí, se podría omitir porque es especificativa y va seguido de un pronombre personal y no de un verbo directamente. Is this the person who you asked me about? Esta es una interrogativa, pero es una interrogativa de relativo. Atención a esto, cuando tengas que introducir una oración de relativo dentro de una pregunta, la pregunta se mantiene, ¿de acuerdo? Una interrogativa sería una interrogativa más larga, pero es una interrogativa con una oración de relativo dentro. No se quita la interrogación. Bien, como estamos hablando de person, pues es who, no es which ni whose, you ask me about. También se podría omitir, porque no va seguido de verbo. That's the girl whose brother. En este caso sí tenemos una oración chica-hermano. La chica tiene un hermano, el hermano es de la chica, entonces whose, cuyo hermano sits next to me at school. The meal, aquí va entre comas, cuidado, which wasn't very tasty, was quite expensive. En este caso, which no se podría poner that, en este caso, puesto que es una oración explicativa y tampoco se podría omitir. Esta es una oración de relativo y además va seguido de verbo. Y por último, we didn't enjoy the play that we went to see. Bien, una segunda práctica sería, también puedes parar el vídeo aquí, intentar hacerla tú y luego corregirla, compararla con mis resultados. The person whose fingerprints are on the gun was the person who killed Dr. Martin. Bien, ese segundo who podría ser sustituido por that también, sería también lógico porque no está en una oración de relativo non-defining o explicativa, entonces puede ser sustituido por that, pero no se puede omitir. My bike, which I have left at the gate, had disappeared. Aquí aparece which, no sé por qué aparece entre paréntesis, porque no se puede omitir, puesto que va en una oración de explicativa también. En este caso es un objeto. ¿Puedo poner that aquí? No, no puedo poner that porque es una oración non-defining. Es una oración explicativa y va entre comas. The shoes which I finally bought were the ones that I tried on first. Bien, aquí ambos sí pueden omitirse, porque no van seguidos de verbos, van seguidos de sujetos ambos y no van en oración de explicativa o non-defining. Los zapatos que finalmente me compré eran aquellos que me probé los primeros. The bag in which the robber put the money was found outside the bank. Este es un ejemplo de inglés un poco más formal en que la preposición va delante del relativo. Por tanto, aquí no se puede omitir la preposición, no se puede omitir el relativo. The medicine that, que se puede omitir, también podríamos poner which si quisiéramos. The doctor gave me had no effect at all. Pero en cualquier caso, ambos pueden omitirse. Peter, who couldn't see the screen, decided to change his seat. En este caso, es una persona, entonces usamos who, no se puede omitir y no puede ser sustituido por that. The lake, which is at the end of this path, is the place where I used to spend the summer. Bien, aquí tenemos un caso interesante de un lugar, un sitio, un lago es un lugar, pero al principio no está tratado como un lugar, sino como objeto. El lago que está al final de este camino, es decir, al final de este camino hay algo, y ese algo es un lago. Es el lugar donde yo solía pasar mis veranos. Entonces, en este sitio sí, porque yo pasaba mi verano en un lugar, dentro de un lugar. Entonces, en este caso, sería where. I really like the tea that you made me this morning. Se puede otra vez omitir, no va seguido de verbo, no va en oración explicativa entre comas. He is the person who I came with. Esta es la persona con quien vine. Como ves, la preposición se ha quedado al final
y este who se puede perfectamente omitir porque no va seguido de verbo y porque no va en una oración entre comas. Bien, pues esto es todo. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado y de tu utilidad, y estoy abierto a cualquier duda que quieras